¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Maestra Blanca, nuevamente buenos días. Pues bueno, ya vimos que algunos o la mayoría de ustedes conocen el modelo de citación APA, pues sí, es de los más utilizados en el área o en la disciplina de educación y para las ciencias sociales y humanidades. También, bueno, esta presentación tratamos de sintetizarla lo más que se pueda. Sabemos que el manual de citación APA pues trae muchísimos apartados desde el cuáles son los formatos, porque precisamente es para ver formatos, desde tablas, figuras, y todo lo mínimo posible, las maneras de citar, pero aquí es un resumen de nada más, no digo que es lo más importante, sino es lo que más se usa para nosotros, que hemos visto que lo que más se usa en la citación para los documentos de titulación, específicamente con nosotros. El resto de los formatos de tabla y todo, pues se han tomado modelos de otros lugares, las fotografías o figuras, pero si nosotros nos fuéramos a ver realmente todo el manual de citación APA, pues esto da para un curso completo, como si fuera a lo largo de su ciclo escolar, porque son muchísimos recovecos los que tiene este formato. Entonces, bueno, estamos batallando un poquito con la conexión. Espero que todo salga bien, si no, pues me tendría que cambiar de computadora. Este es el APA sexta edición. Nosotros, bueno, una vez que se cambia en el reglamento que se requiere el séptimo edición, pues bueno, pues tendremos que hacer las modificaciones pertinentes. Es un estilo de citación, al igual que otros como el Chicago, el Harvard, el Vancouver, o el AML, el ACL, que es dependiendo de la disciplina a donde se quiera publicar. Esto también, cada una a veces de las casas editoriales tiene su modelo de citación, algunas tienen modelos de citaciones propios. Y entonces, pues, el modelo de citación no es universal una vez que se establece, se publica, pero no es que todos sean lo mismo. O sea, hay diferencias o muchas diferencias entre el APA, Chicago, Harvard, Vancouver y todos los demás que ustedes hayan utilizado y sobre todo en los propios. Nosotros también podríamos tener uno propio y a lo mejor tomo la citación de APA y a lo mejor tomo las figuras de Chicago y a lo mejor tomo, no sé, la citación en el texto de otro. O sea, también se puede hacer compilaciones de estas, pero siempre y cuando obviamente se reglamente, ¿verdad? O se normalice. Entonces, de acuerdo con el Real Academia Española, el diccionario, entonces, nosotros, para referirnos a una citación o a una bibliografía, a una referencia, podemos utilizar estos tres términos, pues dado que son sinónimos. Nosotros debemos hacer la citación siempre que esté haciendo una copia textual o literal de un párrafo que alguien ya haya escrito. También cuando aún yo lo ponga con mis propias palabras, tome la idea de otra persona que ya lo escribió, ¿verdad? O de una teoría que ya sea bastante vista o bastante estudiada, ¿verdad? Decimos por ahí que esa teoría va a seguirse citando y eso, bueno, no sé si en su clase de metodología de investigación que fue en quinto semestre, no sé si vieron algo de los paradigmas, y pues ahí mismo lo dice, hay un texto que es el de las revoluciones científicas, que dice que no, toda teoría permanece, ¿verdad? Todo paradigma permanece hasta que alguien pues demuestra lo contrario. O sea, entonces hasta el momento, pues bueno, si ya hay una teoría existente, pues yo la debo dar el crédito a quien lo escribió. Y pues no es necesario citarse cuando son cosas de dominio público, ¿verdad? Entonces, el propósito de citar pues es unificar las citas, uniformarlas, formalizarlas también y formalizarlas en formatos, o sea, formatos, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de fuentes de información. En este momento podemos decir que una de las principales pues son las herramientas digitales,
pero que como también lo vimos en la encuesta, seguimos al menos hasta en esta generación, hasta esta era, diciendo pues que predominan los libros como fuente de información. Una de las desventajas de las fuentes de información también de los libros, pues también es el tiempo de edición. Por eso es que se van actualizando, mes con mes o año con año, dependiendo la casa editorial o dependiendo de la información que se haya generado. También acuérdense que estos tienen vigencia. Muchos de estos son nuestras bibliotecas, de la escuela, digo, y de la casa. Nosotros teníamos enciclopedias, pero que en este momento, algunos de los datos ya han pasado a la historia, que hasta ese momento eran confiables, no confiables, sino que eran la verdad, pero ahorita, pues ya salió otra verdad, o una verdad que tumbó a esa anterior, ¿verdad? Entonces, aquí, pues bueno, las fuentes de información se dividen en 3 grandes grupos: primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las primarias están los libros, los artículos científicos, las tesis, las patentes, los trabajos como conferencias, pero todo esto que siempre es una investigación propia, siempre y cuando sea fuente de primera mano. Pero cuando yo hago una cita dentro de esto, es decir, en mi tesis yo estoy haciendo otra cita, pues se convierte en una fuente secundaria, la que estoy citando, puesto que yo la estoy citando. ¿Cuál es lo recomendable? Es irme pues a la fuente primaria. Es decir, aunque yo la esté citando ahí como fuente primaria, pues entonces yo si estoy consultándola, entonces pues me voy precisamente a buscar la fuente primaria, porque pues luego después puede haber, haber un error que se sigue arrastrando de fuente primaria, secundaria, fuentes secundarias y terciarias. Ese es el riesgo que se corre cuando se utilizan este tipo de fuentes. Las fuentes terciarias pues son aquellas bibliografías de bibliografías, ¿verdad? Recopilación de fuentes especializadas, etcétera. Entonces, pues hay algo que es muy penado y que en investigación pues no debe valerse. Incluso el año pasado vimos en un documento de tesis que había una estudiante, pasó todo un marco teórico y dije, bueno, pues está muy bien escrito, la voy a felicitar, pero antes de felicitarla, pues tengo que revisar las fuentes bibliográficas y también tengo que revisarle porque prácticamente esta redacción es bastante buena y pues esta muchacha, ¿no? Pues merece más que felicitación y si tiene el promedio, pues hasta mención honorífica le vamos a dar. Entonces, una vez que revisamos el documento, nos dimos cuenta que había copiado esas 7 hojas que tenía como marco teórico. 7 hojas que había de marco teórico las había copiado. Entonces, y ahí ella hacía las citas como si las hubiera consultado y todavía las citaba dentro del listado de referencias. Entonces, pero bueno, pues ahorita con esto de la tecnología, googleando algún texto, alguna frase, inmediatamente se observa que se copió y se pegó. Entonces, pues bueno, este es uno de los riesgos porque pues la muchacha se le dio oportunidad de que modificara su tema de trabajo, ¿verdad? Que hiciera ahí los ajustes, puesto que si no, pues era de plano reprobado de inmediato, ¿no? O sea, ni siquiera se podía presentar porque si uno es el asesor, pues también lleva la responsabilidad de ver que este tipo de cosas no sucedan. Capaz que viene alguien a auditarnos o capaz que viene alguien a consultar estos trabajos de titulación y nos damos cuenta de que, o se dan cuenta más bien ellos de que, pues copiaron y pegaron y pues esto es un acto que no se debe. Se considera robo, el plagio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo evitarlo, pues es siempre dar el crédito a quien lo escribió, ¿verdad? Aunque yo lo parafrasé. También pues hay que dar siempre y por lo tanto pues hay que ponerlo, ¿cómo se le da el crédito? Pues poniendo los datos de la fuente de información. Aquí hay un ejemplo de una paráfrasis
que es, por ejemplo, este es el texto original, el que está entrecomillado, que dice: los criminales treparon por las escaleras y robaron todo lo que encontraron en el edificio. La paráfrasis sería: los delincuentes subieron por las escaleras y sustrajeron todo lo que pudieron del edificio. Si se fijan, esto es lo mismo, pero con diferentes palabras. Aunque yo haya utilizado las palabras como yo lo entendí, pues tengo la obligación de citarlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí hay otro ejemplo de paráfrasis, precisamente, y que, bueno, aquí la idea es que nosotros le demos siempre el crédito a la persona que lo escribió. Entonces, los tipos de citas se dividen en dos grandes grupos, en general, que es la textual, directa o literal, o la parafraseada. Ya dijimos cuál era la textual, que voy a copiar tal cual dice, sin cambiar una sola palabra, ni siquiera la puntuación, ¿eh? O sea, yo lo copio tal cual. Y la cita parafraseada, que es donde esa idea yo la reproduzco, pero con mis palabras. Entonces, en las citas textuales, pues yo necesito tener el nombre del autor, el año de publicación y la página donde se citó, yo obtuve ese texto, o páginas, ¿verdad? Si no tengo la paginación, pues entonces cuento el número de párrafos y pondría el número de párrafo donde se encuentra ese texto que yo estoy citando. Si yo voy a utilizar la página, lo abrevio con una P minúscula. Y para la abreviación de párrafo corresponde a poner la abreviatura de par, que es acentuada, seguida de un punto. Entonces, en este ejemplo se hace una cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. ¿Qué quiere decir el énfasis en el autor? Es que yo hago la referencia del autor al inicio de la cita o dentro de la cita, pero le estoy diciendo que fue él. Entonces digo, Mayorga. Luego pongo el año de publicación entre paréntesis. Sostiene que abro comillas para poner la frase textual que copié y entrecomillada toda la frase que yo estoy pasando tal cual, ¿sí? Seguida de un paréntesis donde pongo el número de la página, ¿verdad? Una P minúscula, un punto y el número de la página. Cierro mi paréntesis, pongo un punto y puedo seguir con el texto, ¿verdad? Y entonces, este texto pues ya no lo copié tal cual, lo parafraseé, o bueno, es a lo mejor de mi autoría, y entonces pues ya no es necesario poner aquí el autor. Pero si yo tengo una cita de menos de 40 palabras y la copié tal cual, pues tengo que utilizar las comillas. Entonces, en resumen, los elementos para hacer una cita textual menor a 40 palabras con énfasis en el autor, pues tengo que tener como elementos primordiales el autor o primer apellido, el entrecomillado, que aquí se observa, el año en el que se realizó y la página al final de la cita. Ahora, si esta cita textual con menos de 40 palabras yo la quiero elaborar con énfasis en el texto, es decir, entonces ahora pongo primero un texto: diversas teorías sostienen que, sigo manteniendo mis comillas en la frase textual que estoy copiando, pero ahora entre paréntesis voy a incluir el apellido del autor, separado por una coma, seguido del año de publicación, separado por una coma, y luego el número de página con una P minúscula, punto, el número, cierro paréntesis y ahora pongo el punto, ¿verdad? Entonces los elementos se siguen manteniendo: el apellido del autor, el año de publicación, el número de la página y el entrecomillado, para una citación de menos de 40 palabras. Entonces, si yo quiero hacer una cita textual con más de 40 palabras, por ejemplo, aquí en el ejemplo se ve con énfasis en el autor, pues si se dan cuenta aquí, lo primero que se observa, pues es que el párrafo está cargado a mano derecha, a la derecha. Entonces abro un bloque, que se le llama, o una sangría, para todo este párrafo de media pulgada, y elimino las comillas, o sea, yo ya no pongo aquí las comillas.
Entonces, porque el hecho de sacar esto aquí en bloque o darle esta sangría, ya me está diciendo que esta es una cita textual. Entonces, ¿pero qué más elementos se utilizan? El apellido, ¿sí? Es el apellido del autor nuevamente, o autores, aquí son dos autores, el año de publicación, el texto una vez que paso y copio este textual, este párrafo, yo le pongo un punto para finalizar, pero abro paréntesis y en el paréntesis pongo la página que se utilizó o el número de páginas que utilicé. Los elementos que se necesitan, y son los mismos también, el apellido del autor, el año citado y el número de página, ¿verdad? Pero aquí si se fijan, pues entonces yo lo que hago pues es utilizar esta sangría, ¿verdad? Ahora, este párrafo es necesario que vean y que recuerden que termina con un punto y hasta después se abren los paréntesis para poner la página. Entonces, una cita textual igual de más de 40 palabras, con énfasis pero ahora en el texto, entonces el apellido o los apellidos de los autores se ponen dentro del paréntesis, a diferencia de la otra. Igual se saca en bloque con la misma medida y se utilizan los mismos elementos. Apellido o apellidos si son varios autores, el año de publicación y el número o números de páginas. En esta diapositiva vemos unas citas parafraseadas de trabajos que corresponden a un solo autor, donde doy primero énfasis en el texto, énfasis en el autor, seguido del número de publicación, ¿verdad? Y entonces aquí también lo que vemos es que no hay comillas, si se dan cuenta. El que sigue este ejemplo, pues es énfasis en el texto, igual los elementos se siguen, el apellido y el año. Y este último ejemplo, si lo vemos aquí, se da el énfasis en el año de publicación. En estos otros ejemplos son cuando es una referencia donde la referencia forma parte de la prosa, del texto, de la redacción. Entonces, pues bueno, hay diferentes maneras de citarlo. Lo podemos hacer al inicio del texto. Narro, y aquí, por ejemplo, bueno, en el ejemplo dice narro, abro paréntesis, seguido del número del año de publicación y el texto. Si son dos autores, sigo el mismo formato. Si es énfasis en el año, ¿verdad? Hasta el final pondría la referencia. Aquí es para citar más de 6 autores. Y bueno, y al final puedo hacerlo dentro, esta citación también dentro del texto como inicio con otras palabras y luego ya meto dentro o en intermedio del texto meto al autor y al año de publicación. Entonces, si la referencia no forma parte del enunciado, pues se utiliza en general el formato entre paréntesis, es decir, yo pongo todo mi texto y ahora sí pongo citado, pero dentro del paréntesis el apellido del autor. Si se fijan, aquí están los ejemplos que corresponden a esta forma. Entonces, todo lo que yo vaya citando dentro de mi texto, voy a citarlo también en mi lista de referencias bibliográficas, ¿sí? El número de citas, pues debe coincidir con el número de citas en el listado de referencia. Yo no puedo poner más citas en el listado de referencias. Había quien dice, no, pero es que sí las consulté, bueno, pero pues las hubiera puesto dentro del texto, si no, pues no se vale. Esto tiene que cuidarse la escritura y sobre todo tiene que cuidarse la grafía de cómo se escriban. Cuando se utiliza cuando es citas textuales, por ejemplo, o citas parafraseadas que pertenecen a dos autores, se separan por una Y, como en este es el caso, o por este símbolo que se llama ampersand y que puede utilizarse la Y o este símbolo, pero no los dos a la vez. Únicamente se puede mezclar, digamos, si
hay si esta citación o esta fuente viene del idioma inglés. ¿Sí? Pero entonces, aquí mi error en esta diapositiva es que si yo lo estoy citando dentro de mi texto con el ampersand, en la lista de referencias yo la debía haber mantenido. Y aquí en la lista de referencias no está una Y. Entonces, ese es un error. Entonces, este listado de referencias debe de ir en orden alfabético. Debe de tener como característica una sangría francesa, que así se le llama, la cual obedece a que a partir del segundo renglón, se hace esta sangría, como aquí se observa en esta diapositiva. Y esto pues nos lo da en automático el mismo Word. Nosotros ahí buscando en la parte de formato, pues no lo da. Para los libros electrónicos es necesario que se cuente con los localizadores y con la identificación de cada una de estas revistas o de estos recursos. Tal vez el URL y el DOI, que son identificadores o localizadores que les otorgan, ¿verdad? En el Internet. Entonces, tiene que llevar pues todos los componentes, el protocolo, el servidor, la ruta del documento y el nombre del archivo o documento en específico. Y el DOI, pues ese código, tiene que meterse todo el código alfanumérico, si no es muy difícil que realmente lo encontremos. En las citas este es un ejemplo de cita parafraseada, para el trabajo de un solo autor, bueno, pero aquí lo que tenemos que ver es que este corresponde a un libro completo. Cuando se quiere hacer dentro del APA, hay varias diferencias en que si solamente se utilizó un capítulo del libro, en que si es un libro electrónico, si es un libro electrónico, pero recuperado de un libro en formato en físico, ¿verdad? Y entonces cambia cada una de las formas de citar, pero por lo general los que más utilizamos es el libro en físico, ¿verdad? O formatos recuperados de un físico a un digital. Entonces, aquí, pues entonces se pone primero el nombre del autor, como aquí lo vemos, el apellido, primer apellido del autor, separado por una coma, seguido ya sea del segundo apellido, como en español, que nosotros sí tenemos un segundo apellido, únicamente la inicial y el nombre o nombres, ¿verdad? Las iniciales. Entonces, luego el título del trabajo, pues en cursiva, seguido del lugar, el año o la editorial. Y si es un trabajo digital, pues se le pone la palabra recuperado de. Si yo utilicé todo el libro completo, pues no le pongo paginación. Entonces, para trabajos de dos autores, en este ejemplo, vemos el texto, ¿verdad? Si yo utilizando esto, es lo que comentamos hace un momento, o utilizo la Y o utilizo el ampersand, pero siempre tengo que utilizarlo igual. Si yo aquí lo cito dos veces, entonces yo si lo hago énfasis en el autor, le pongo el ampersand, pero luego hago énfasis en el texto, le pongo el ampersand. O sea, yo tengo que uniformar esto, que sea una Y o un ampersand. Algunas veces en el formato de paréntesis se tienen dos o más trabajos que respaldan la información que yo coloco. Es decir, hago un párrafo y en ese párrafo digo, pero es que para construir este párrafo yo leí 4 o 5 artículos o 2 artículos, un libro y todo. Entonces, se citan todo lo que yo consulté, pero lo separo por punto y coma. Aquí está entre cita y cita, pero también sigo el formato de alfabético. Entonces, si se fijan, aquí es Miller, pues es una M, ¿verdad? Osorio, le sigue la O, Peñuelas es la P. Entonces,
pues si nos fijamos, pues sí sigue un orden alfabético, sin importarme el orden cronológico. Sin embargo, si yo tengo los mismos autores, el mismo autor, pero en 2 años de publicación, ahí sí sigo el orden cronológico, ¿verdad? Es, por ejemplo, aquí en este ejemplo, que es un organismo, que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, mi formato de citación, yo utilicé dos referencias, dos textos, uno escrito en el 2003 y otro publicado en el 2004, y entonces pongo ambas referencias, pero en orden cronológico, primero el 2003 y luego el 2004. Aquí es un ejemplo que respalda la diapositiva anterior. Si se fijan, también es varias consultas de algunos o varios documentos, y entonces se sigue el orden alfabético. Entonces, en un trabajo elaborado por 3 autores, en este caso, la primera vez que yo lo cito, pongo todos los apellidos de los autores. Bueno, pongo el primer apellido de cada uno de los autores, ¿verdad? Pero en la siguiente cita, yo ya pongo la palabra et al, ¿sí? Esta palabra viene del latín, pero de acuerdo, bueno, y las normas en español, nosotros digamos que toda palabra del latín, proveniente del latín, pues la voy a poner en cursiva. Pero el APA en sus reglas dice que esto no se pone en cursiva. Entonces lo dejamos en letras normales, pero es a partir de la segunda cita. Al final daremos en una tablita vienen todos los ejemplos. Entonces, en mi lista de referencias, pues igual tengo que poner todos los autores, como el formato me lo indica. Primero el apellido del autor separado por una coma, seguido del segundo apellido y luego de el nombre, ¿verdad? De la primera letra de su nombre. Igual para los siguientes autores. Entonces, cuando un autor no trae el nombre cuando un documento no trae el nombre de quien lo escribió, pues entonces se considera como anónimo. Y sí se pone la palabra anónimo, pero también se pone pues el año de publicación. Si de plano vemos que un documento no trae ni el nombre de quien lo publicó ni el año, pues mejor trato de buscar otra información para no meterme en problemas, ¿verdad? Porque pues ni modo de ponerle aquí anónimo y sin fecha. O sea, pues también ahí como que pues sería complicado, porque luego después, pues nosotros como revisores o como sínodos, parte de los sínodos, pues es en lo que más nos fijamos también, en el tipo de referencias que utilizan, ¿verdad? Porque acuérdense que el tipo de referencias que yo utilizo me da una fiabilidad de la información que yo que quiero sustentar. Entonces, cuando hay grupos de autores, como es la Secretaría de Educación Pública o la ONU, como en el ejemplo anterior que veíamos, pues entonces primero se escribe todo el nombre del autor de esta asociación o corporación u organización, seguido de la abreviatura o de la sigla de ellos, ¿verdad? Si yo utilizo un formato con énfasis en el texto, en énfasis en el autor, aquí primero pongo, como es en este ejemplo, pongo todo el nombre completo seguido de la sigla. Si yo hago el énfasis en el texto, pues entonces yo pondría mi formato entre paréntesis, entonces pondría como de cualquier modo, pongo todo el nombre completo del organismo, pero adentro del paréntesis abro corchetes, porque es paréntesis dentro de paréntesis, ¿verdad? Para poner la sigla. Y en las citas subsecuentes yo ya únicamente utilizo la sigla o la abreviatura con la que se identifica este organismo, corporación o asociación. Entonces, si es para una publicación periódica, bueno, aquí en este ejemplo para publicaciones periódicas, se utiliza el de hoy, ese código alfanumérico que les comentaba hace un momento, y entonces se utiliza también. Les digo, en el APA vienen dice, ¿cómo citar un artículo? Pero dentro de ese artículo no es generalizado, o sea, dentro de ese artículo hay muchas citas para ese artículo, es decir, sigue diferentes formatos dependiendo las características de cada
de esa fuente de información, si es periódica o no, si fue por única ocasión o si es en digital o si es en formato en físico. Y todo este tipo de cosas pues se tendrían que abordar, pero pues bueno, para fines prácticos aquí únicamente estamos dando los más utilizados. Entonces, a diferencia de los libros, pues en las revistas, el título de la revista es la que se escribe en cursiva. Se pone recuperado de donde lo recuperé con el dominio de la URL, y si es una publicación periódica que contiene el DOI, pues también se incluye, ¿verdad? Como es aquí, como se ve en el ejemplo. Todas este listado de referencia, pues ya sabemos que tiene que ser en forma alfabética, ¿verdad? Bueno, aquí sí dentro de mi texto yo estoy escribiendo, como decíamos, que mi párrafo lo construí porque utilicé varios artículos, libros, pero luego hay un autor bastante famoso y que yo consulté 2 obras de él, de un mismo año, pues entonces pongo como subíndice letras del alfabeto, A, B, C o según de cuántas haya consultado, si pertenecen al mismo autor y si pertenecen al mismo año de publicación. En esta tablita hay un resumen hay un resumen de cómo se van haciendo las citaciones dentro del texto de los trabajos de un autor hasta más de 6 autores. Entonces, aquí podemos ver en el eje de las Yes, podemos ver el tipo de cita, y en el eje de las X vemos si es de un autor o hasta cuántos autores, o el tipo de autores, como es en algunos grupos, o como decíamos, organismos, asociaciones, etcétera. Pero también hay algunos grupos o autores que no tienen abreviatura. Y si no hay abreviación, pues entonces durante todo el texto yo tendría que seguir manteniendo pues el nombre completo, ¿verdad? Entonces les digo, esta tablita es de bastante utilidad, muchachos, fue tomada de esta dirección de internet, y sigue tiene bastante vigencia aún, puesto que pues esto no se cambió, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que los formatos que hay que seguirse cuando es la primera cita o en las citas subsecuentes, ¿verdad? Y si el formato, pues bueno, aquí también nos dice si el formato es con énfasis, pues bueno, en el autor, ¿verdad? O en el formato entre paréntesis, cómo se sigue, ¿verdad? Hay algunos buscadores como el Redalyt que ya nos dicen cómo citar. O sea, muchos de estos, cuando yo consulto un libro o un artículo en línea, ya nos dice cómo citarlo, pero nos va a decir cómo citarlo de acuerdo al formato que ellos utilicen. Algunos, como el Redalyt, sí nos da varias opciones. Por ejemplo, aquí nos da el NLM, el MLA, el Chicago y el APA, pero entonces pues yo le voy a picar al APA si es la que estoy utilizando y ya nada más la copio y la pego, ¿verdad? En el Word también está la herramienta de cómo puedo insertar las citas, pero obviamente que yo tengo que saber identificar cómo se alimenta, ¿verdad? O sea, que me pide el título, el año de publicación, todos tengo que tener estos elementos para que se me puedan elaborar en automático las referencias bibliográficas. Y obviamente también alguna de las desventajas es que, bueno, lo que pasa es que se le tiene que saber bastante bien, porque, por ejemplo, el Word, pues no me dice si es la primera cita o la segunda cita. Yo le tengo que ir picando aquí para decirle todas esas instrucciones. Y entonces, bueno, aquí en esta liga les dejamos ahí un tutorial que no fue elaborado por nosotros, pero que nos parece que es bastante amigable y bastante digerible para que se pueda ustedes lo pudieran consultar. También hay herramientas en internet, que es esta, como la Script, que también sirve para lo mismo, para hacer las citas o generarnos en automático la citación dependiendo del modelo que nosotros estemos utilizando. Entonces, aquí les dejamos las ligas, por si ustedes las quieren consultar. Y pues bueno, de momento y para en